Entonces ayer, eh, pues le subí estas notas. Ahí pues es imagen directa, imagen inversa. Entonces nada más voy a dar un repaso para ya empezar a ver funciones. Entonces, pues tenemos imagen directa, imagen inversa de una relación. Entonces, cuando nosotros tomamos la imagen directa, son todos los elementos en el dominio, en el rango, de tal manera que existe alguien que está relacionado con ese alguien del rango, ¿no? Entonces, la imagen directa de un conjunto A es un subconjunto del rango de R. Entonces, pues aquí les puse el dibujito de las papitas. Tengo el dominio de R de la relación y el rango de la relación. Tomo un conjunto A en el dominio y pues la imagen de ese conjunto sería este otro conjunto que estoy pintando en azul y pues ese es un subconjunto del rango, ¿no? Mientras que la imagen inversa va a ser tomar a alguien en el rango, en este caso el B, y cuando yo saque la imagen inversa, pues va a ser un elemento del dominio, ¿no? Es simplemente ver quiénes son aquellos que le pegan al conjunto rojo, ¿no? Entonces, te regresas bajo la relación, le preguntas a la relación, te agarras un elemento, digamos este punto en B, y le preguntas a la relación, oye, ¿quién es el elemento que agarra y te pega? Entonces, te va a decir, soy yo, estoy en este conjunto azul, y yo soy el que le pega, ¿no? Entonces ese punto, el punto arcoíris, es el que va a vivir en la imagen inversa de B. Entonces, eso es súper importante, que tengan bien claro que la imagen directa es un subconjunto del rango, mientras que la imagen inversa es un subconjunto del dominio, ¿no? Entonces, por eso aquí se los puse. El dominio, el rango es un subconjunto. Digo, la imagen directa es un subconjunto del rango, mientras que la imagen inversa es un subconjunto del dominio. ¿Sale? Y pues después les puse algunos ejemplos con las relaciones. Ah, bueno, ¿por qué son conjuntos? Pues por el axioma de comprensión, simplemente porque nosotros ya sabemos que el rango de R es conjunto, que el dominio de R es conjunto, y entonces defino una propiedad sobre el elemento Y la propiedad es esta de aquí. Entonces, pues existe un conjunto que sería de todos los Y's en el rango de Y, en el rango de R, tal que la propiedad de Y, ¿no? Entonces, por el esquema de comprensión, la imagen directa es un conjunto y similarmente por el esquema de comprensión, la imagen inversa es un conjunto, ¿no? Serían todos los X en el dominio de R, de tal manera que la propiedad de X, ¿no? Entonces, son conjuntos por el esquema de comprensión. Y pues algunos ejemplos, si toman, por ejemplo, la relación identidad, pues la imagen directa de cualquier conjunto, pues va a ser ese mismo conjunto porque la identidad lo deja todo fijo, ¿no? Y la imagen inversa, pues también va a ser el conjunto porque lo deja todo fijo. Si tomamos la relación que les definí de divisibilidad, que era en donde la de los divisores, ¿no? Decíamos que 2 dividía 6, sí, solamente sí, existía un elemento que le voy a llamar 3, de tal manera que 6 es igual a 3 por 2, ¿no? Entonces, si yo me fijo en el conjunto A, que sería el elemento que tiene el 2, 3, pues su imagen directa son todos aquellos números que van a ser divididos por 2 y 3, o lo que es lo mismo, que son aquellos múltiplos de 2 y 3. Entonces, la imagen del 2, pues sería el 2, 4, 6, 8, 10, que de hecho van a ser todos los pares, mientras que la imagen del 3, pues va a ser el 3, 6, 9, 12, 15 y así, que pues de hecho van a ser todos los múltiplos de 3, ¿no? En este ejemplo. Y bueno, nada más consideré el mismo conjunto, solo que abajo le llamé B, para que no hubiera confusiones
que la imagen directa, la imagen inversa, porque también es como convención, ¿no? Y luego cuando uno le cambia las letras, se siente así medio raro. Siempre por convención, cuando tú tienes una relación o una función, el dominio se llama X, el codominio se llama y cuando tú tomas un subconjunto de X, pues es aquí A, y entonces pues acá es B. Entonces, pues solamente por convención es el mismo conjunto, pero le puse B. De hecho, aquí le volví a poner R de A, ¿no? Y entonces, pues van a ser todos aquellos que son los divisores de 2 y 3. Los únicos divisores de 2 y del 3, pues van a ser el mismo 2 y el 3 y también va a ser el 1. Podían ser los negativos, pero por eso hice la aclaración de que aquí el dominio eran los enteros positivos y el rango eran también los enteros positivos, ¿no? Pero si no, pues también sería el -1, -2 y -3. Y bueno, abajo también les puse otro ejemplo, digamos, para no repetir el mismo conjunto. Tomo el 3, 8, 9 y 12, y entonces cuando yo tomo la imagen inversa, son todos aquellos que van a dividir al 3, al 8, al 9 y al 12. Entonces, pues el 1 divide a todos, el 2 divide al 8, el 3 divide al 3 y al 9, el 4 divide al 8, el 6 divide al 12, el 8 divide al 8, el 9 divide al 9 y el 12 divide al 12, ¿no? Entonces, esa sería la imagen inversa del conjunto. Mientras que si yo tomara su imagen directa bajo la relación, pues serían como todos los múltiplos de esos números, ¿no? De hecho, serían todos los enteros, pues porque todos van a ser múltiplos de n. Entonces, de hecho, si quieren aquí le pongo como, y si tomáramos la imagen directa de b, pues de hecho serían todos los enteros, pues todos son múltiplos de, bueno, porque de entrada sería como el conjunto de la forma 1 por n con n en los naturales, ¿no? Entonces, pues sí tendría que ser todos los enteros positivos, perdón. Si yo tomara la relación raíz cuadrada, decíamos que le sacábamos raíz a los números positivos y el rango eran, pues no son todos los números algebraicos, pero pues, no, de hecho sí, sí son todos los números algebraicos. Y entonces, pues, la imagen directa de este conjunto, que es 4, 5, 7 y 9, pues serían las raíces respectivas, ¿no? Entonces, la raíz de 4 es 2 y menos 2, la raíz de 5 es 5 y menos raíz de 5, la raíz de 7 es raíz de 7 y menos raíz de 7, y la raíz de 9 pues, es 3 y menos 3, ¿no? Y si considerara ese mismo conjunto, porque estos de aquí, pues, son enteros, pero en particular son algebraicos, entonces puedo fijarme quién va a ser su imagen inversa bajo la relación. Y entonces, pues su imagen inversa tendrían que ser aquellos números que al sacarles raíz, pues me den esos números, ¿no? Entonces tendrían que ser 16, 25, 49 y 81, porque sus respectivas raíces son los de acá arriba, ¿no? Eso queda bien, queda claro cómo estoy calculando imágenes directas e imágenes inversas. Sí. Sale. Después les definí lo que era la relación inversa y bueno, un poco la motivación de esa relación inversa, pues es justo que cuando, digamos, en este ejemplo, en el del 2, la relación es divides, mientras que, por ejemplo, cuando calculas la imagen inversa de un conjunto, pues es ver quiénes son los múltiplos, ¿no? Entonces, podríamos pensar que para calcular la imagen directa solamente tengo que ver quiénes son los múltiplos, mientras que para calcular la imagen inversa tengo que ver quiénes son los divisores, ¿no? Entonces, pues eso da pie a si puedo agarrar y definir una relación que vaya completamente al revés. La respuesta es sí. Y entonces damos la definición de lo que es una relación inversa. Y pues una relación, o sea, dada una relación R, la relación inversa de R,
pues la vamos a definir como todas las parejas ordenadas, de tal manera que cuando yo intercambio el orden de esas parejas, estaba en mi primera relación, ¿no? Todas las parejas X, Y, de tal manera que la pareja Y, X, pues sí estaba ya en la relación, ¿no? Y entonces, pues abajo les puse, ¿no? Si R es la relación de divisibilidad, pues entonces la relación inversa tiene que ser la relación múltiplo, ¿no? Y, por ejemplo, si R es la relación de sacar raíz cuadrada, pues entonces la relación inversa, pues tiene que ser como sacar el cuadrado, ¿no? Eh, y pues eso da pie al siguiente teorema, porque nos preguntamos si calcular la imagen inversa de un conjunto es lo mismo que calcular la imagen directa bajo la relación inversa. Y la relación es que sí, y entonces de hecho la notación está súper fea, ¿no? Porque estamos definiendo relación inversa como R a la menos 1, pero también estamos definiendo la imagen inversa como R a la menos 1. Entonces, realmente no va a pasar nada porque esos conjuntos, a pesar de que las definiciones son diferentes, cuando ya lo vemos, digamos, a nivel conjunto, son los mismos conjuntos. Entonces, no, no va a haber como ningún problema que usemos esa notación, aunque yo tenía un profesor que para no hacer esa confusión, eh, lo que utilizaba era la siguiente notación. Esta de aquí denotaba imagen inversa y esta de aquí denotaba la relación o la función inversa. Entonces, eh, a mí no me gusta el de la flechita. Bueno, la primera vez que lo vi se me hacía como súper raro, pero pues al final sí resultó ser útil para diferenciar ese tipo de cosas. Um, Sin embargo, conjuntistamente no, no vamos a, no se requiere mucho. Eso es más como cuando, eh, pues por ejemplo, cuando te estás metiendo en cosenos, senos y esas cosas, y pues porque por ejemplo tienes, digamos, nada más es así, tienes el coseno de X, tienes su función inversa, que sería el arcoseno de X, y tienes su relación inversa, que sería 1 entre coseno de X, que de hecho es secante de X, ¿no? Entonces, pues ahí como que sí está chido agarrar y diferenciar quién es quién, y más si, por ejemplo, vas a ver la imagen inversa de la imagen inversa, o de la imagen inversa de la razón inversa, o la imagen inversa de la función inversa, ¿no? Entonces, pues sí, ahí como que sí está padre utilizar esa notación, porque esta de aquí es la inversa como función, mientras que acá esta es la inversa como razón, ¿no? Entonces, y las dos son así. Entonces, pues como que está feo. Eh, bueno, pero bueno, por eso ese profesor me introdujo esta notación. Pero aquí no va a haber mayor problema porque justo van a ser el mismo conjunto. Y pues aquí les dejé la prueba. Entonces, como es una igualdad de conjuntos, tiene que ser por doble contención. Entonces me voy a tomar un X en la imagen inversa de B bajo R. Aquí se lo puse entre paréntesis. Por definición, como estás en la imagen inversa, va a haber alguien en B, de tal manera que la pareja ordenada X, Y va a estar en R. Y hago también, digamos, elijo las letras porque yo sé que esta X es un elemento del dominio, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ya es como cuestión convencional. eh, de modo que el Y pues tiene que vivir en el rango o en el codominio, ¿no? Entonces, simplemente
como X y Y ya están relacionados, pues entonces cuando yo los volteo, X y Y van a estar en la relación inversa. Pero como X y Y están en la relación inversa, y entonces Y, es el que le está pegando a X, pues entonces X tiene que estar en la imagen de donde está Y. Pero ¿dónde está Y? Está en B. Entonces X tiene que estar en la imagen directa de donde estoy tomando a Y. Entonces X tiene que estar en la imagen directa de B, que es donde estoy tomando a Y. Por eso ya sería este de aquí, ¿no? Y la otra contención sería análoga. Me tomo un X que está en la imagen directa de B bajo la relación inversa. Como estás en la imagen directa, entonces existe alguien de tal manera que cuando tú le aplicas la relación inversa, le pegas. Entonces el Y le está pegando al X. Por definición de la relación inversa, el par ordenado X, Y va a estar en la relación. Pero entonces, como el Y está en B y el X es el que le está pegando al Y, entonces X tiene que estar en la imagen inversa del conjunto donde está metido Y. Pero el conjunto donde está metido Y es B. Entonces X tiene que estar en la imagen inversa de B bajo R, que pues sería ya este último de aquí, ¿no? Entonces, pues sí, son iguales como conjuntos y todo está bonito, ¿no? ¿Se entiende esta prueba? Sale. Y bueno, lo último que les definí ayer, pues fue la composición de relaciones. Y entonces definimos la composición de relaciones como aquellos pares ordenados, de tal manera que va a existir alguien, la composición de S con R va a ser los pares ordenados, de tal manera que va a existir un elemento Y para el cual el par X, Y va a estar en la primera relación y el par Y, Z pues va a estar en la segunda relación, ¿no? Entonces, pues en el dibujito, aquí está mi primera relación R, aquí está mi segunda relación S, y entonces, pues la composición solamente es como seguir ese caminito, ¿no? Este de aquí y este de aquí, y entonces el par ordenado que a mí me está interesando es el par X, Z, ¿no? Entonces, pues acá abajo les puse el ejemplo. Si R es el par 1,2 y S es el par 0,2, entonces R es este y este, mientras que S pues sería este y este, pues entonces la composición de R con S pues tiene que ser el par 1,0, pero si yo lo hago al revés, pues eso va a ser vacío, porque no va a haber manera en la que yo pueda construir al par 0,2, 0,1, ¿no? Entonces, pues por eso la relación R con S, pues va a ser vacía. Y bueno, eso sería lo que tuvimos que haber visto ayer. Para el día de hoy, no me voy a meter ya mucho en composición, porque pues mejor eso ya lo vemos con funciones. Y pues ya hoy planeaba ver funciones. Entonces, pues la motivación de función es que las relaciones son muy caóticas a veces, ¿no? Simplemente es agarrar y ver quién está relacionado con quién, pero eso no te está diciendo nada, ¿no? Bueno, sí te dice muchas cosas, pero como que no te está describiendo propiamente a los elementos del conjunto bajo la relación, o que la relación, o que los elementos del conjunto te digan cómo es la relación, ¿no? Entonces, eso lo vamos a lograr a través de las funciones, porque las funciones sí nos van a decir, dado este de aquí, solamente le toca uno de acá, y ya.
Porque en las relaciones, pues podíamos tener que este estuviera relacionado con todos, pues eso no te está dando información. Este está relacionado con todos, pues como que tampoco está dando información, ¿no? Pero si solamente lo restringes a uno, pues entonces observando el conjunto, como que te podrá dar información de la función, o observando la función te podrá dar información del conjunto, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es una función. Una función es una relación y le vamos a llamar f, de tal manera que si el par X y Y están relacionados y el par X, Y' también están relacionados, pues entonces Y tiene que ser igual a Y', ¿no? Es decir, tengo una relación, aquí está X, y entonces a X le toca hacer un y a X le toca hacer un Y'. Pues F va a ser función si esto no pasa. Si estos dos a fuerzas tienen que ser el mismo punto, ¿no? Entonces, observación, bueno, notación. Uh, mm, es decir, a cada a cada elemento del dominio de F le corresponde un elemento un único elemento del rango de F. De aquí que podemos escribir al par X, Y en F como F de X es igual a Y. Esa notación no tenía sentido en una relación. Piensa en, por ejemplo, en la relación esta de la divisibilidad, ¿no? Entonces, si yo tomaba la relación de la divisibilidad del 2, pues, ¿quién es eso de ahí? Pues podría ser el 2, podría ser el 4, el 6, el 8. Entonces, como que decir que R de 2 era igual a 2 es erróneo, porque también pasaba que R de 2 es igual a 8 y que R de 2 también era igual a 16, ¿no? En este caso, como ya el elemento es único, pues entonces sí ya puedo agarrar e introducir esta notación. Ya no hay problema. Las funciones igual son un conjunto, pues porque simplemente las relaciones ya eran un conjunto, ¿no? Entonces, las funciones también son un conjunto. Pues las relaciones ya eran un conjunto.
Ejemplos de funciones. Mm, Pues, por ejemplo, el más simple de todos, la identidad, ¿no? La identidad sobre A es una función. La relación de divisibilidad no es una función. Pues, por ejemplo, el 2,4 está en la relación y el 2,8 está en la relación, pero pues el 4 es distinto del 8. Eh, la relación de raíz cuadrada tampoco es función, ¿no? Pues si yo tomo el 2, no el 2, el 4 y le saco raíz, pues es 2, pero también al 4 le saco raíz, pues es 2, digo menos 2, y 2 es distinto a menos 2, ¿no? Pero por ejemplo, si definimos la relación potencia, eh, la relación elevada al cuadrado, pues esa sí es función, ¿no? Pues para ello, eh, tomemos los elementos x y y que están en la función, o bueno, en la relación, y x y y prima también que estén aquí. Pues entonces, como están en la función, eso quiere decir que y tiene que ser igual a x cuadrada, y también sucede que y' tiene que ser igual a x cuadrada, y pues entonces eso va a implicar que y tiene que ser igual a y', ¿no? Em, ¿Qué otra función? La función constante, pues esa también va a ser una función, ¿no? Entonces, sea x0, eh, de tal manera que eh, sea un conjunto, y consideremos este de aquí un conjunto. Entonces, eh, R como el conjunto de todos los A, x0, de tal manera que A está en A, es una función, ¿no? Y pues para ello lo que hago es tomar un elemento A, y un elemento A, y' que estén en la relación. Eso quiere decir que entonces em, y va a ser igual a, voy a poner ya, en R. eh, entonces y tienen que estar en este conjunto, pero pues eso va a implicar que y tenga que ser igual a x0, que tenga que ser igual a y', lo que va a implicar que y tenga que ser igual a y', ¿no? Entonces, a esta función le vamos a llamar función constante.
¿Qué otra? Por ejemplo, seguro también ya la conocen, la función proyección. Entonces, sean X y Y conjuntos. Y consideremos, le vamos a llamar pi de X como el conjunto de las parejas X. Mm, Lo voy a poner así. X barra, coma X, de tal manera que X barra es igual a X, Y con Y en Y, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una función, ¿no? Déjenme ver si está. Bueno, me gusta cómo está definida. Sí. Entonces, voy a tomar dos elementos, que va a ser X barra X y X barra X prima, que estén en esa cosa que yo quiero ver que es función. Entonces, lo que hay que probar es que X es igual a X prima, ¿no? Entonces, como X barra tiene que ser de la forma X, Y para algún Y en Y. Mm, 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 mm.
Es que no me está gustando cómo lo estoy escribiendo. Pero pues la proyección, ustedes sí saben cuál. De que cuando yo tomo un par ordenado, pues es agarrar y es tomar la primera coordenada. Entonces, no quería utilizar ya esta notación, pues porque justo lo que estamos viendo es que, digamos, como que el elemento es único. Entonces, usar esta notación no se puede. No, pero sí, sí se puede, ¿no? Porque, digamos, lo que tendríamos que ver es que son el mismo elemento. Entonces, um, esto de aquí no siento que es mejor. Vamos a definirlo así como está ahí en rojo. Y entonces, si yo tomo dos pares ordenados en la proyección, entonces, mejor vamos a tomarlo así. Entonces, sean X y Y dos conjuntos. Y entonces, eh, vinimos pi de X, que va a ir de X Y en X como a un par ordenado, lo vamos a llevar a a su primera coordenada, ¿no? Entonces, esta de aquí es función. Entonces pi de X es función. Y para ello, lo que vamos a hacer es, supongamos que pi x de x, y es igual a x y que pi x de x, y pues es igual a un x'. Y entonces, pues lo que hay que probar es que x es igual a x', ¿no? Pero pues por definición, lo que estamos haciendo es bajar únicamente la primera coordenada, ¿no? Entonces, por definición de la función, bueno, por definición de la relación, x' es la primera coordenada. El par ordenado x, y, ¿no? Pues entonces x' tiene que ser igual a x y ya acabamos. Usualmente probar que algo es función siempre se ve como así de, no sé cómo decir, de bobo. Eh, Más que nada, cuando se prueba que algo es función, digamos como no en estas cosas, sino ya en algo como más complicado, es cuando defines funciones entre relaciones de equivalencia, cuando sí puedes tener más de algún representante en un conjunto. Entonces ahí es cuando sí, digamos, verificar que una función en efecto es función, es cuando es no complicado, pero digamos como que tiene más chiste que estar haciendo esto de aquí, ¿no? Entonces, análogamente, pues también la proyección en la otra coordenada va a ser función, ¿no? Pues pi de x, y igual a y, también es función. Y bueno,
Pues ahí hay algunos ejemplos de funciones. Vamos a ir viendo más conforme vayan saliendo. Podemos extender la definición de imagen directa, imagen inversa de un conjunto, pues como la imagen inversa o la imagen de un conjunto o la imagen inversa de un conjunto bajo una relación, ¿no? Entonces, pues solamente vamos a dar esa definición. Sea f una función y a un conjunto. Definimos la imagen directa de A bajo F como, y le vamos a poner así, pues va a ser el conjunto de todos los Y's en el rango de F, de tal manera que existe un X en A, tal que F de X pues es igual a Y. Y la imagen inversa sea F y B con, definimos la imagen inversa de B bajo F con la imagen inversa de B va a ser igual a los X's en el dominio de F, de tal manera que existe un Y en B, tal que F de X es igual a Y, ¿no? Ujú. Y bueno, sí me da tiempo. Entonces, pues, podemos empezar como a hacer cosillas. También no las habíamos visto en relaciones, pues porque ¿para qué hacer las pruebas dos veces? Mejor las hacemos ya cuando ya tengamos funciones, que son nuestro objeto de interés. Y pues son todas esas cosas que tal vez ya conocen. Sea f una función, f que va propiamente los enunciados sean x y conjuntos y f que va de x y una función de x y y. Ujú. Sean pues A1 y A2 subconjuntos de X y
B1 y B2, subconjuntos de Y. Entonces, pues hay que ver cómo se comportan imágenes inversas y esas cosas, ¿no? Entonces, A1, subconjunto de A2, implica que la imagen directa de A1 es un subconjunto de la imagen directa de A2. La imagen directa de la unión, pues es igual a la unión de las imágenes directas. La imagen de la intersección, esa no va a ser igual. Esta va a estar contenida en la intersección de las imágenes. La imagen de la resta. Tampoco va a ser igual. Va a contener a la resta de las imágenes. Y pues ya, ¿no? Análogamente con la imagen inversa. Entonces, la 5 es que si B1 está metido en B2, pues entonces la imagen inversa de B1 se va a meter en la imagen inversa de B2. La imagen inversa de la unión va a ser la unión de las imágenes inversas. La imagen inversa de la intersección va a ser la intersección de las imágenes inversas. La imagen inversa de la resta va a ser la resta de las imágenes inversas. Y finalmente, pues nos preguntamos por la imagen de la imagen inversa. Y entonces, pues, si yo tomo la imagen inversa de la imagen directa de un conjunto, eso va a contener al conjunto. Y si yo tomo la imagen de la imagen inversa, eso va a estar contenido en ese conjunto, ¿no? Y entonces, vemos que, por ejemplo, se porta raro aquí, aquí, aquí y aquí. Y para que esas contenciones de hecho sean igualdades, pues vamos a tener que pedirle cosas extras a la función, ¿no? Y bueno, pues el spoiler no tan spoiler, que digamos es la motivación eh, para hacer que esas igualdades se cumplan, pues es pedirle a la función inyectividad, superyectividad o biyectividad, ¿no? Entonces, en estas dos, lo que hay que pedirle a la función es inyectividad. En esta de aquí me parece que también hay que pedirle inyectiva. Y en esta de acá me parece que hay que pedirle supra. Pero no me acuerdo bien de estas. Pero bueno, o sea, cuando se ven estas pruebas y se dan los contraejemplos de por qué no funcionan, pues eso es lo que da como la motivación a definir los conceptos de inyectividad y suprayectividad, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la dejamos. Yo creo que sí, ya no voy a probar porque ya son las 2. Y pues nos vemos. Ah, bueno, no sé si mañana les va a dar clase Ale, que termino